Tiempo para el debate, para la confrontación de ideas, hoy con analistas y algunas cuestiones en materia de seguridad. Hemos invitado a Hugo Hacha. El señor Hacha es analista, es experto en cuestiones de seguridad y defensa, es investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz. Antonio es columnista de diversos medios de comunicación, entre los cuales destaca La Patilla o El Nacional, y es director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros a los dos. Me gustaría comenzar preguntándoos por esas sanciones que hoy ha anunciado el Departamento del Tesoro. Sanciones que hacen referencia a quien ayuda a que el petróleo venezolano, que si bien cada vez es menos, pero siguen bombeando y siguen produciendo petróleo, llegue a Cuba. En enero de este año, Estados Unidos anunció sanciones para intentar acabar con ese flujo de petróleo que contribuye a la economía del régimen cubano. Y al mismo tiempo Cuba paga a Venezuela de otra manera, con especies, con seguridad, con inteligencia, para mantener el régimen venezolano. Esas sanciones, anunciadas en enero, han llevado a que la lista o el anuncio que ha hecho hoy el Departamento del Tesoro ha sido la de sacar a una empresa que ha dejado de proporcionar esos servicios. En este caso la empresa se llama PB Tankers y ha incluido a otra, que se trata de Cuba Metales. Hugo, vemos que una sale como consecuencia de las sanciones y otra entra. Por un lado podemos decir que las sanciones sí funcionan y por el otro el régimen de Cuba ve como cada vez se va estrechando más el control por parte de Estados Unidos, la presión contra el régimen. Primero que nada hay que entender de que sin la presencia, sin el elemento cubano, la permanencia de Maduro en el poder sería imposible. No solamente por la cuestión de los, y lo hemos discutido aquí mismo, 23.000 efectivos cubanos, del personal médico, del personal de inteligencia infiltrado en el contingente médico, del personal de seguridad, de contrainteligencia militar y policial que se encuentra allí. También está la cuestión financiera, y la cuestión financiera es esencial para el régimen en Venezuela, para mover el dinero sucio, y para los cubanos, porque sin ello, como ya lo admitió abiertamente el señor Díaz-Canel, se vendría algo que él califica como potencialmente más serio que el periodo especial. Fíjate, Hugo y Gustavo. Lo que ocurre básicamente con la introducción de Cuba Metales en la lista de compañías sancionadas por parte de los Estados Unidos es que sigue cercando cada vez más los ingresos que recibe a través de esa compañía mover capitales a través del sistema del dólar, ¿no? Aunque no lo use mucho, como porque Cuba en ese sentido no está afiliado directamente al sistema dólar, pero sí le complica las operaciones. Porque se entiende, como lo establecía Hugo, que el régimen cubano le da hoy la supervivencia al régimen de Maduro, más que todo en el aparato de inteligencia. Hoy todo el aparato de inteligencia está basado a espionar a los militares venezolanos. Manejo información de que están asignando a las distintas regiones ese tipo de personal especializado en inteligencia para espionar a los militares, en el estado Zulia, en el estado Lara, porque es donde hoy el régimen se siente amenazado, no en la población civil, sino en sus propios militares. Entonces, en ese sentido, es seguir cortándole un poco el financiamiento que tiene Cuba a través del envío de crudo y petróleo a la isla. Bueno, ese es un componente. El otro componente que hay que ponerlo en destaque es de que esto habla de la economía formal. Y aunque concuerdo en el hecho de que afecta a la economía de Cuba y afecta a las posibilidades de sobrevivencia del régimen en Caracas, el otro elemento es la cuestión de la economía de lo ilícito. El narcotráfico facilitado por Cuba, que corre a través de Venezuela, tiene proporciones tales que si nos apoyamos solamente en el reporte del periodista Nick Patton, que habla de 240 toneladas métricas anuales, que representarían 39.2 billones de dólares, es el otro elemento que le da oxígeno al régimen en Caracas para poder también solventar la presencia de ese elemento cubano, sostener a los colectivos y comprar, entre comillas, la lealtad de ciertos mandos militares. En las últimas horas ustedes, alguno de los dos lo ha dicho, Cuba y
su presidente Miguel Díaz-Canel dice que va a desempolvar algunas de las medidas económicas que se tuvieron que aplicar en la isla a partir de la década de los 90 como consecuencia de lo que se conoció como el periodo especial, que es ese periodo que siguió a primero la caída del muro de Berlín en el 89 y después, como consecuencia, el derrumbe o la desintegración de lo que era entonces la Unión Soviética, que tenía a Cuba como aliado. Ese derrumbe provocó la detención de la llegada de ayuda por parte de la URSS y Cuba tuvo que enfrentar, si bien tenía el bloqueo, un periodo especial que le denominaron los historiadores. Estas medidas hoy pretenden evitar ese periodo especial. ¿Van a ser eficaces? Yo creo que más que evitarlo, pretenden prepararse endureciendo todas las condiciones. Yo creo que siempre hay que tomar atención a lo que las dictaduras dicen. Y Díaz-Canel ha dicho horas atrás, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Parafraseando al momento más crítico de la revolución con Fidel Castro, que hay que recordar que apeló en ese momento a vínculos que después fueron probados por la DEA norteamericana y los tribunales federales con narcotraficantes colombianos. Si no hubiera, desgraciadamente, sucedido el advenimiento de Hugo Chávez al poder, creo que lo que sucedió con La Habana, que encontró el oxígeno para sobrevivir, hubiera sido una historia diferente para la isla y para el hemisferio. Sí, ¿qué pasa cuando la Unión Soviética deja de mantener a Cuba por sus propias necesidades? Pues no podía mantenerse la Rusia, que surge después de la Unión Soviética, no podía mantener su propia economía. Entonces, en ese sentido, deja todos los subsidios que tenía, ¿no? Como lo tiene hoy con Venezuela, que tú lo dijiste muy elegantemente, que se paga con fuerza de hombre, con una esclavitud moderna, con los médicos, lo dijiste muy elegante, pero no es comparable los montos que recibe la isla en prestación dinero. De servicios. Sí, pero sí. muy sí, pero no es comparable. A buen entendedor, porque lo que le pagan a cada uno de esos señores es mínimo con respecto a lo que le queda al régimen cubano. Entonces, en ese sentido, lo que ellos se están preparando es porque la producción petrolera venezolana ha venido cayendo. Ahorita está en el último informe, 740.000 barriles día, y esos 60.000 barriles ya casi son el 10% de esa producción que envían a Cuba, 45.000. Entonces, ¿qué ocurre? Barriles día. ¿Qué ocurre? Que al verse amenazado ante esa imposibilidad, y eso es fundamental para mantener el sistema energético, la luz eléctrica en la isla y el movimiento del combustible dentro de la isla, ellos van a tener problemas de producción y por eso se están viendo y están anticipándose a eso. Y recordemos que en esa época hubo muertes en la calle y ellos crearon hasta un bolo proteico para poder que la gente se alimentara. Ellos lo que están avisando es vamos a un proceso de racionamiento más fuerte de los alimentos en Cuba y un proceso donde posiblemente vamos a tener que llegar a medidas extremas en términos de racionamiento también eléctrico y uso de combustible dentro de la isla. ¿Qué definió al periodo especial? ¿Qué ejemplos nos puedes compartir, Hugo, que ayuden a comprender la dimensión de esa dureza de las circunstancias económicas que sufrieron los cubanos en esa década? Bueno, primero simplemente para complementar una referencia, porque se hizo mención de lo que la trata y tráfico de personas y esta esclavitud moderna a la que somete la isla a sus ciudadanos, es necesario apuntar de que cada médico le reporta $80.000 al mes al régimen, mientras que cada médico cubano en Venezuela percibe al cambio menos de $16. Eso da la pauta del nivel del abuso y del nivel del crimen que se comete en términos de derechos humanos. El periodo especial se caracterizó por la pérdida absoluta de todos los subsidios. Y la característica fundamental fue que el extraperlo y el mercado negro floreció en una escala que fue en realidad prohijado por el propio régimen y tolerado, entre comillas, porque todo el mundo sabe hoy día en Cuba que existe, pero nadie lo admite. El problema fundamental de hoy es que si, a la par de estas sanciones, que ya degradaron también a Cuba al nivel 3 en relación al tema de la cuestión de tráfico y trata de personas, se acompaña una observación más estricta en relación al tema de la economía de lo ilícito, creo que las perspectivas de sobrevivencia del régimen en La Habana serán mucho peores de lo que fueron en su momento con el fin de la Guerra Fría. Sobre la pregunta que te hacía, de ejemplos claros. Pues sí, se promovió una economía de sobrevivencia y se estimularon conductas que normalmente hubieran sido totalmente ilegales bajo el sistema cuasi estalinista o peor que estalinista en Cuba. Creció la prostitución, creció el contrabando, creció el extraperlo, creció
la economía informal en la cual el cubano de a pie tuvo que apelar a toda su creatividad para poder sobrevivir, porque está claro de que el sistema no podía proveerle ni siquiera lo más elemental para la subsistencia. Quiero cambiar de asunto y hablar de unas declaraciones que ha hecho que nos han llamado la atención a quien ha sido el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, el señor James Story, que por cierto lo entrevistamos aquí en Cuestión de Poder. Bueno, dice Story que hay elementos de la inteligencia militar cubana que han participado en la muerte de quien se considera que ha sido torturado, el capitán Rafael Acosta. ¿Es una novedad que lo digan o es como aquello de el rey desnudo? Es decir, que todo el mundo sabe, pero que nadie lo dice hasta que alguien lo dice y todo el mundo dice sí, es que es evidente. Lo que pasa con la inteligencia cubana no es que ellos actuaron directamente, sino que cuando dicen que tú puedes hacer un asesinato por, ¿cómo se llama?, actor intelectual. Entonces, cuando aquí el embajador se refiere, es básicamente porque todos los métodos de tortura son utilizados e indicados por recomendación de todo lo que ha enseñado el régimen cubano a los venezolanos. Porque no es que los cubanos lo aplican directamente, son venezolanos que lo aplican, pero son aprendizajes que en Venezuela, porque los venezolanos entre militares no se atacan. Esto que está ocurriendo es muy propio de esta etapa. Bueno, nosotros a través de la Fundación Cubana para los Derechos Humanos hemos publicado un documento, es un libro que se llama Cubazuela, que desnuda la presencia del elemento cubano, incluyendo en las labores de inteligencia. Y yo tengo que complementar un hecho. Si bien es cierto de que la preparación, el entrenamiento, el adoctrinamiento ha sido muy fuerte, hay serias sospechas de que algunos elementos han tenido, como lo indica el embajador, participación en sucesos que, de comprobarse, configuran violaciones de derechos humanos que pueden llevar a estos individuos y al gobierno castrista a tribunales internacionales. La opinión de dos expertos sobre la situación en Venezuela, cuestiones de seguridad, la realidad en Cuba y la vinculación de esos dos regímenes que podemos asegurar que son totalitarios a la luz de las informaciones que hemos dado en los últimos meses, desgraciadamente. Las redes sociales y en